Sí. Que de hecho, pues Martí había planteado un poco eso. Hay que tenerle cuidado, pero a Estados Unidos, más bien, no un poco, un mucho. Fue el Mucho. primero que dijo, pues ahí está el nuevo imperio que viene. Europa ya se quedó atrás. Ahí es donde ya viene este periodo del que estás El hablando, del swing, ¿no? O sea, que es la donde época dorada. El periodo del swing es la época dorada. Ajá. Que ven que hasta se usó como, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Glenn Miller, por ejemplo, tenía cargo militar. Sí, Porque pues andaba lo usaban tocando. para hacer propaganda. Era propaganda la música de Glenn Miller. Ujú. Ya uno considera que eso se oye yaceadito, ¿no? Ándale, sí. Lo cual, pues, es muy debatible y sobre todo erróneo, ¿no? ¿Cómo ves, Sí, mi? bueno. Sí, sí, así es. Bienvenidos a No es una tesis, el podcast donde puedes acercarte al mundo del arte mientras te chutas un disco de Kenny G. Medio infumable ese cabrón, ¿no? La neta ni lo conozco, es porque me dijo el Sadama. Ya le das caso a todo lo que te dice Sadoma todo el Sí, tiempo, ¿no? así Ya. es. Y bueno, pues, ¿cómo estuvo tu semana, José Luis? Bien, normal, o sea, lo más normal del mundo, normal, o sea, lo que siempre te digo, trabajando, estudiando y ya. Correteando gatos, ¿no? Ayer correteé a mi gato 3 veces, cabrón. Estabas a punto de tener a Gibson tercero, ¿no? Sí, Gibson escapaba, tercero, güey. sí, no mames, sí. Gibson. Bueno, wow, ¿Y tu como- semana qué onda? La ¿Cómo mía- estuvo? ¿Cómo que y bueno? Y bueno, todo ¿Cómo chido. estuvo tu semana, mi querido? No, ya sabes que la mía, pues igual, chambeando, cabrón, ya valió madre. Esta pinche edad no se viene a trabajar al mundo, al parecer, ya. Si naces en un país tercermundista. Sí, ¿no? Acá doble chamba, 10 horas y no te alcanza para ni madre, de todas formas. Exacto. Sí. Y tenemos por primera bueno. vez un invitado. Se notará, ¿no? Bueno, ya lo notaron, ¿no? Y seguramente desde que pongamos el título del capítulo también lo notarán. No es sorpresa. Espérame, José Luis, chingada, ten prisa con el encendedor. Oye, es que me lo pediste hace como 3 minutos, cabrón. Bueno, tenemos invitado hoy. Estamos con Rodrigo Bernal. Entonces, pues hoy toca hablar, pues, un poco del jazz en general. Nos vamos a Sí, echar, hoy no. Lo trajimos. Hoy no vamos a hablar como de costumbre acerca de una persona en específico, de una banda, sino vamos a hablar de un género pues importante, súper importante en el desarrollo de la música y que nos mama, nos gusta un montón y del cual no sabemos mucho, por lo menos yo no sé tanto, como para poder ponerme a hablar, así que es que trajimos un pinche experto. Sí, trajimos a Rodrigo Bernal, que es, bueno, pues, músico también. Guitarrista, Amigo de la jazzero, escuela. amigo de hace muchos años, de atrás tiempo, ¿no? Rutina de Polo Polo, parece. Ándale, no, ya. ¿Qué onda, mi Rock? ¿Cómo estás? No, pues muy bien. Un gusto estar aquí platicando con ustedes. Ya hacía falta una buena charla, que ya tenía rato que no nos veíamos. Sí, además pues. ya llevábamos un rato queriendo armar esto, ¿no? Sí, Sí, ya ya me habías ganas. comentado hace tiempo. Y sí, bueno, digo así como que muy experto, pues no soy, ¿verdad? Pues Bueno, no, pero por lo menos sabes más que nosotros, cabrón. pero algo sabes, ¿no? Algo sé, un poco sé. Has estado más metido en el mundo del jazz que nosotros. Ahí ando. Tristes Sí, guitarristas Rodrigo. clásicos, ¿no? Les podemos contar que Rodrigo pues, es guitarrista, lo conocimos en la escuela de música, estudiando música clásica como todos, pero después pues te fuiste al jazz, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo jazz? Pues empecé así a tocar música de jazz como, yo creo que como por 2010. Así Órale. que ya como 11 años estudiando, ¿no? Ujú, Porque sí. nunca se acaba de estudiar. Sí, no, pues en siempre nada. En nada. Sí, ya iba a decir en la música, pero en todo siempre hay un peldaño Sí, no, más siempre allá. siempre a dónde ir a aprender más cada vez. Sí. Y bueno, pues vamos adentrándonos en el tema. ¿Qué onda con el jazz? O sea, muchas veces hay gente, inclusive aunque hayas estudiado música, si escuchas que tiene por ahí una disonancia, un acorde, dices, eso es jazz. Ándale, en Eso es general, jazz. ¿no? Jaja, se piensa que toda la música popular que es compleja es jazz. Ajá, que no son solo, o sea, pues sin ponernos muy técnicos, ¿no? Pero acordes sencillos y eso, ya uno considera que
eso se oye yaceadito, ¿no? Ándale, sí. Lo cual, pues, es muy debatible y sobre todo erróneo, ¿no? ¿Cómo ves, Sí, mi? bueno. Sí, así es. Bastante. Sí, se han formado muchos mitos alrededor del jazz y es pues es por culpa yo creo que de los medios masivos, ¿no? Y de lo que se ha difundido y demás, ¿no? Pero pues sí hay muchas cosas que se cree que podrían venir del jazz que vienen de otros lados, ¿no? Ujú. Claro, pues sí, yo recuerdo mucho esas conferencias que daba Marcello Pira, se llama ese hombre, El que musicólogo. era musicólogo, uno de los mejores musicólogos de la música negra a nivel mundial, pues, que ha estudiado mucho la música negra y sobre todo gringa, y tenía ese ciclo de conferencias de las 12 mentiras del jazz, ¿no? Sí, sí, buenísimo el ciclo. Súper bueno, así como desmentía muchos mitos alrededor del jazz. Alrededor, Eso sí. sobre todo, como de la historia, del desarrollo del jazz, ¿no? O sea, bueno, yo no fui a todas las conferencias, pero creo que no tuvo alguna donde dijera esto sí es jazz, esto no es jazz. Más bien era como referente a la historia, ¿no? Sí, mucho. Y bueno, más bien, pues sí, como que él decía mucho como la división de qué es cada género, no tratándolo solo como subgénero del jazz, más bien, ¿no? O sea, él decía, el ragtime no es jazz, es otra cosa, es otro lenguaje, ¿no? El blues no es jazz, es otro lenguaje, aunque el jazz retoma, pues, mucho del blues, ¿no? Digamos que hace una fusión con el blues o lo cobija Pues- también dentro de lo que hace. ¿O tú qué piensas, Rodrigo? Sí, pues las ciclas del profe Marcello, pues toca estos temas, el profe, sí, Sí, pues si luego tú lees libros de historias del jazz, ¿no? Y te dicen, no, que los spirituals o que el blues los marcan como influencias, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? Porque, pues vienen de otros lugares. Esa es la realidad. Sí, por ejemplo, bueno, si para los que nos estén viendo, pues si quieren consultar un poco de lo que ha publicado el maestro Marcello, porque luego publica ensayos o papers, cosas por el estilo, él a veces habla de eso, o claro, lo ideal pues es ir a sus conferencias, ¿no? Claro. Porque pues algunas de las cosas que él comentan pues no están publicadas. Sí. Claro. No todo está publicado, pero sí, vienen de lugares diferentes. Digo, por ejemplo, lo de la mentira del blues o de los spiritual, pues es muy fácil deshacerte de esa mentira porque basta con que escuches los primeros discos de jazz y no tiene nada que ver ni con blues ni con spiritual. En su estructura Claro, armónica sí, ni nada, sí, ¿no? nada. No tiene nada que ver. Sí, entonces ahí te das cuenta que no, el blues llegó después al Sí. jazz. Entonces, a ver, como para empezar a organizar, ¿no? La información de este episodio, o sea, para ti, ¿qué es jazz? O sea, ¿qué es jazz? O sea, ¿qué se puede definir? Bien como complicado, jazz? ¿no? Así, ¿tú cómo definirías el jazz? La palabra jazz. Ajá. O sea, sí, ¿a qué se le puede llamar jazz? Pues es yo creo que la única cosa que sí podría caracterizarlo es que hay una forma, un estilo definido de cómo se presentan las melodías. Sería lo único característico, porque ni el ritmo con el que se acompaña, ni la armonía con la que se acompaña, ni que tenga swing, hay jazz que no tiene swing. No hay reglas Entonces, que definan que sí. eso es el estilo del jazz, ¿no? Sí, lo Claro. único así como definitorio es la forma en la que se presentan las melodías, es lo que sí. Pero ¿y cómo? Más o menos, si pudieras dar una explicación terrenal. Ya sabes que Sí, no nos porque- escuchan muchos Sí, no, músicos, no tal es un vez. programa o para sí, pero- especialistas. Ajá, de manera terrenal, ¿qué onda con eso que dices de las melodías? Bueno, por ejemplo, predomina que si el bajo va a cierto tempo, la melodía o la improvisación, lo que sea, casi siempre va al doble de ese tempo, ¿no? Eso es una de las cosas que predomina, ¿no? Entonces, digo, en el terreno técnico, o sea, si el bajo hiciera negras, el solista va a predominar corcheas, ¿no? Ya en un terreno más técnico, ¿no? Esa es una de las cosas de que predominan. Otro que predomina, pues, las notas de paso y los adornos, ¿no? De hecho, muchas veces no es tan diferente de como sería una melodía de Bach. Es Claro. relativamente parecido, porque predominan los adornos, predominan las notas de paso, hay mucho arpegio, ¿no? Eso también predomina muchísimo. Pues es como que la base, ¿no? Siento, a lo mejor estoy mal, ¿no? He tenido algunos leves acercamientos al estudio de la improvisación y esas cosas. Y lo primero con lo que te enfrentas son los arpegios, ¿no? O sea, es como que tienes que tener clara la armonía, ¿no? Sí, porque el jazz más tradicional, las melodías o los solos, lo que hacen es delinear la armonía sin que necesariamente estuviera ahí la armonía. Entonces, si eres un saxofonista de bebop para atrás,
el que sea, o clarinetista o trompetista, lo podrías oír así a capela y en la cabeza vas oyendo la progresión armónica, porque así están armadas las melodías y las improvisaciones. Sí, es como el primer acercamiento al jazz, ¿no? Como el jazz de cajón funciona así en sí. Ujú. Sí, sí, sí. Pero sí, lo demás, nada está definido, ¿no? Como les digo, hay jazz sin swing, por ejemplo, si oyes así todo lo que vino a partir del fusión, hay mucho jazz que está tocado plano, así con figuras planas. Pero entonces, ¿cómo chingados? O sea, alguien puede decir, eso no es jazz. Y lo único que lo define es la melodía. O sea, es complicado entonces Sí, definirlo, ¿no? es complicado porque tienes que, digamos que como que irte acercando a los primeros vestigios del jazz, ir como conociendo los rasgos y ahí te vas dando cuenta, Sí. ¿no? De que, como de por dónde van las melodías, de qué disonancias se ocupan melódicamente, etcétera. Claro. Y digo, claro, el identificar qué elementos pues no necesariamente tienen que estar ahí aunque son comunes, ¿no? Por ejemplo, la improvisación es muy común, pero hay jazz sin improvisación. Sí existe jazz sin improvisación, que está todo escrito. Hasta hay solos y solos escritos, ¿no? Ujú. Entonces, hasta ni siquiera la improvisación es un factor decisivo. Sí, no es definitorio, ¿no? Del jazz. Así Y es lo que principalmente se piensa, ¿no? O sea, que el músico de jazz se deja ir y solo improvisa. Y ahí hay una gran mentira, ¿no? Porque Sí. la improvisación siempre está ceñida, súper. O sea, de hecho, para mí el jazz es cuadrado, en realidad. Sí, sí, sí. No hay una libertad No, arbitraria. No, es de los grandes mitos que se tienen, Real. que se cree que se improvisa casi a lo loco, podríamos a lo decir. pendejo, ¿no? No, no es así. Sí, no, es una bola de reglas. De hecho, sí, creo que son de los que más estudian para improvisar. Ajá, y de lo que, y que Los se puede oír jazzistas. muy mal si pones una nota que no. Sí. Que no Digo, depende que del no- estilo, Que no pero va, sí. ¿no? Sí, Sí. claro. Sí, claro, free pues, jazz y esas cosas, pues. O sea, tal ya vez. es un poco más libre. Y aún así el free jazz no es absolutamente libre. También Claro. tiene unos sesgos estilísticos. Ay. Por ejemplo, hay unas piezas de Ornette que el free surge de que están tocando como... O sea, yo te doy el papel a ti, todo está escrito, pero es que tú empezaste 3 compases antes y él empezó 3 después. Y entonces, por eso soy ya free, porque cada quien va por su lado, digamos, Ujú. pero ya está escrito. Sí, pero hay Entonces, una lo que está estructura, escrito está basado en vivo y cosas así. O sea, realmente no es libre. Sí, Digo, es esa una- es es una una anécdota de un disco estructura. de Ornette, porque Ornette tiene muchas cosas, pero sí, sí tiene como un lenguaje muy definido. Ujú. Libre no es. Es muy, muy definido, tiene muchas reglas. Y bueno, también hay que tener cuidado porque la escuela moderna del jazz, lo que difunde Berkeley, por ejemplo, a veces es un poco matacreatividad. También hay que tener cuidado con eso. Claro. Todas las pinches escuelas de arte son matacreatividad, Sí, según así yo. es. O sea, en la generalidad. Siempre hay maestros que te invitan a que respetes la creatividad, pero la mayoría no, es esto y ya. Y entonces ahí entra mucha gente con mucho talento a las escuelas Sí, se los y matan. y se van apagando poco a poco hasta que ya terminan siendo algo que no Pues eran. es parte de volver... Termina siendo guitarrista clásico, cabrón. termina siendo guitarrista Pues bueno, clásico ese es en general. eso me define perfecto. Yo llegué a la escuela queriendo tocar boleros. O sea, yo quería tocar música popular. Y en un momento me sorpresa. convertí en guitarrista clásico y lo amo, me encanta, ¿no? Pero sí, el Sadoma tiene razón. No, siendo guitarrista Sí, clásico. no mames. Sí. Pero bueno, es un poco esa labor que tiene una universidad, encajonar todo en estructuras. Y pues sí, obviamente para el arte en general, Es peligroso. pues es peligroso y digamos que prácticamente es como un imposible. Claro. Así hacer una estructura para enseñar arte. Sí, algo que se me quedó muy marcado y que es que alguien decía, o sea, se me quedó marcado, pero no me acuerdo quién me lo dijo. Que, o sea, ya hasta se me fue la onda. Ya se me fue la onda. Sí, ya me di cuenta. Ya le da. Ay, perdón. Bueno, perdón. ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No, pues ya se me fue O la sea, onda. Ya no me acuerdo qué iba a ¿No te decir, acuerdas cabrón? qué te dijo que ibas a decir ahorita? No me acuerdo. precisamente? No, se me fue la onda. Perdón. Bueno, ahorita que me acuerde lo diré. Ahorita que me acuerde lo diré. Ah, se ve que va a estar interesante. A lo mejor hasta te lo dije yo. Sí, no lo recuerdo. Pero bueno, mientras podríamos escarbar un poquito. O sea, claro, o sea, todos los estilos musicales siempre son la evolución de algo, ¿no? Normalmente. nada sale de la nada. Nada sale así por generación Claro. espontánea, ¿no? Espontánea. Así es. O sea, no. Entonces, o sea, si el blues no se puede considerar un abuelo del jazz, si el gospel no se puede, entonces que sí. O sea,
¿De dónde sí sale el jazz? O sea, o más bien todas estas cosas sí lo influyen de alguna manera, pero ya después es otra cosa. O sea, Es según que- tú, ¿cómo es? Bueno, o sea, les voy a hacer así un resumen mini de, por ejemplo, de la plática de las 12 mentiras del profe Marcello, ¿no? Claro. Entonces, digo, sería mejor que lo dijera, ¿no? Pero desgraciadamente no lo tenemos aquí. Sí. Pero bueno, por ejemplo, él sostiene que la primer música así ya gringa, pues es el country. Y el country es el afrodescendiente tocando el folk que trajeron los europeos. Eso es el country. Entonces el esclavista le dice al músico, no, pues ahí está una guitarra, un banjo, lo que sea. Dice, la tonada va así. Y entonces el afro pues la toca a su manera. Y nace el country. Sí. Entonces el country es la mezcla de ese folk europeo, pero tocado por el afro. ¿Y cuál es la dotación instrumental, digamos, clásica del country? Bueno, es que esa fue evolucionando, pero por ejemplo, el banjo parece ser que viene de por ahí del norte de África, ¿eh? O sea, sería como un banjo y Pues algo claro, melódico, bueno, básicamente, y un bajo, ¿o qué? En general... Habían especies de guitarras, Sí, cosas es así. que mira, en general los instrumentos de cuerda pulsada todos vienen del África o son evolución de instrumentos africanos Sí. en sí. Entonces, pues obviamente llegan del África los instrumentos que empiezan a usar para el country. Ujú. Porque además, pues, pobre, ¿no? Negro y pobre y estando esclavizado, pues tú te tenías que hacer los instrumentos que Sí, tú sí, conocías así es. además. Sí, porque los africanos se hacían instrumentos que ya habían llegado Sí, con ellos que de ya- África. Sí, porque hay que recordar también que pues, los africanos pues llegaron como esclavos, pero en general iba mucha gente también, digamos que con una alta cultura que Sí, traía sí, del sí. África. Eran más cultos que los esclavistas. Sí, pues sí, en general o más bien siempre prácticamente, ¿no? Rara vez llegaba pues un negro que no fuera letrado, pues el afro ignorante que como que intentaron vender ellos, pues es una mentira también. Sí. Es ya No, social. y otras cosas peores, como que no tenían alma. O sea, cosas ya ni siquiera que no fueran letrados, sino casi Sí, peor. en un O inicio sea, los trataban como animales en un inicio. ajá, exactamente. Claro, pues Entonces sí, eso es totalmente una mentira, ¿no? Sí. Entonces sería el country, ¿no? El Bueno, country. que- Todo empieza con el country. Acá yo no sé si el alma sea una realidad tampoco, ¿eh? La verdad, desde mi perspectiva, pues no existe como cosa Ay, material. no, ya nos ponemos aquí a debatir del alma. No, va a estar medio Eso ya va a estar cabrón. metafísico. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el alma? El superego. La diferencia entre alma y espíritu. No, está cabrón. Ahí luego hacemos un segundo episodio, si quieren, filosófico. ¿No? Sí. Sí, por ahí eso Sadoma es avisa un que hecho. Dios no existe. Sí. No sé. No, yo digo que Dios somos todos. Que Dios es la naturaleza, lo que nos rodea. Sí, Dios somos todos. El universo. Sí, sí. No, mira, yo ateo de tercera generación, la verdad, pues se me hace imposible No tienes manera. acercarme no. a la creencia de un ser superior como tal, pues. Sí, yo católico convertido. Pero sí, la mitad de mi vida creyendo en Dios. Y ya Bueno, pero después, estábamos con que el country. Sí, ya, ¿por qué estamos hablando de Dios? Sí. Estábamos diciendo del country. Entonces, Sí, digamos que sería un primer, así como... Una primer música americana. Ajá. Y Realmente, con los ¿no? afros, ¿no? Y que hay que recordar que afros llegan a Estados Unidos, ¿no? Porque España y Portugal, por su tradición de los árabes que anduvieron por ahí, etcétera, ellos no esclavizaron a afros musulmanes. Pero Gran Bretaña sí. Ujú. Entonces los afros musulmanes son los que llegan a Estados Unidos. Por eso la música latina que es afrodescendiente es diferente a la música de ellas, porque vienen de regiones diferentes. Porque ya saben que normalmente decimos África y pensamos que es una sola cosa, pero pues no, es un continente muy complejo. Es un continente, sí. Es un súper complejo. universo multicultural. África, Sí. completamente. Entonces, bueno, llegaron esos afros llegaron a Estados Unidos, ¿no? Y en el siglo XIX, que se vuelve de la moda es la polka. Entonces se mezcla la polka con el country y sale el rag. Ujú. Sale el ragtime. Que no tiene nada que ver con el jazz. Ahí Que hasta para ahí, allá pues. vamos, para allá vamos. Entonces, pero Sí, el que rag la es una polka- especie de country, pero medio tipo polka y pianístico, La polka ¿no? es una Casi siempre especie como de pianístico. marchita, ¿no? Sí, casi siempre en dos se escribe. En dos, ajá, Sí, por se eso escribe digo en que Y es dos. como una pero es marcha. que cualquier cosa que haya surgido en el siglo XIX, casi todo tiene influencia de la polka.
Porque la polka fue el boom del siglo XIX. Oyes las norteñas de aquí de México son polcas. Sí, Claro, todas son polka. claro. Sí, entonces la polka fue Oye, el boom. oyes a los huehues. Esos son También polkas, tienen cabrón. polka. Sí, también Sí, es cabrón, polka. es que todo tiene orígenes así que uno no tiene ni idea, es súper lejano, ¿no? Sí. O sea, bueno, ajá, y entonces estábamos aquí en la onda del ragtime y la polka, ¿no? Ya llevábamos como que el country, polka, ragtime. Sí. Sí, y entonces, digo, todo esto de lo que les estoy hablando, pues es la tesis que sostiene el musicólogo Marcello, ¿no? Y algunos de esos datos Claro. los ha publicado, no todos. Pero bueno, entonces, pues es difícil rastrear el conjunto clásico del jazz en Estados Unidos porque no encuentras referencias, ¿no? Y entonces, de hecho, por ejemplo, las cosas que había, por ejemplo, con saxofón en Estados Unidos o en Canadá a finales del 19, pues son cuartetos tocando cosas así como clásicas. O sea, no tiene nada que ver con el rollo que estamos acostumbrados a ver a los conjuntos de jazz, ¿no? Sí, a definir como Porque jazz. el jazz, o sea, puede estar mal y ojalá que esté mal para que lo corrijas, pero, o sea, en orígenes musicales, estructuralmente armónicos y eso del jazz, pues tiene que ver mucho el impresionismo, ¿no? Entonces, como Un que jazz más para esa- acá. esa El jazz joven no. transición- El jazz Sí, joven el no. jazz joven no. No tiene nada que ver. Pero el jazz más para acá sí. Por ejemplo, el hard bop está parcialmente influenciado por el impresionismo. Por ejemplo, oyes a McCoy y se pone a hacer así rollos medio modalones que recuerdan a Debussy o a Satie, por ejemplo. Pero ya estamos hablando de Sí, de finales jazz de los más para 50 y acá. 60. Entonces no se puede considerar origen. Origen no. No. Entonces les digo, Ok. no está la agrupación clásica del jazz, porque la agrupación clásica del jazz, la que todos manejan como la primera foto del jazz, es la famosísima foto de Buddy Bolden, que era bueno, tocaba una especie de corneta y está ahí en la foto. Hay una especie de, no sé si sea fiscornio o trombón. Necesitaba ver bien la foto, no recuerdo en este momento. Hay una guitarra y hay un contrabajo, ¿no? Y un clarinete. Y ese es el que sería el arquetipo del jazz de inicios del siglo XX, el que ya es el grupo de jazz, que ni siquiera sabemos cómo tocaba Buddy Bolden, no hay grabación de Sí, Buddy Bolden. solo hay fotografía. Solo está esa foto. Y entonces, la bronca es que no hay fotos de eso en Nueva Orleans, de 2 años antes de esa foto, 1 año antes, no hay nada de eso. Ni hay carteles, ni hay nada, ¿no? Y entonces, pues resulta que hay una pequeña invasión americana a Cuba a inicios del siglo XX, ¿no? Bueno, más que pequeña, más bien lo que estaban volviendo. Breve, más lo bien. estaban volviendo colonia. Porque Ya me estaba precisamente- esperando ese comentario. Yo dije, ahí viene. No, porque precisamente Cuba, pues digamos que es de los últimos, o el último país en independizarse en América, pues. Sí. Y obviamente pues, Estados Unidos ya estaba con las garras sobre todos lados, robando territorios y haciendo colonias lejanas en toda Latinoamérica, en toda América. Y pues obviamente a Cuba le toca, ¿no?, llegar y que pues realmente prácticamente pues sí se los chinguen Claro. directamente. Sí. Que de hecho pues Martí había planteado un poco eso, hay que tenerle cuidado, pero a Estados Unidos más bien, no un poco, un mucho. Fue el Mucho. primero que dijo, pues ahí está el nuevo imperio que viene, Europa ya se quedó atrás. Ujú. Y pues sí, dicho y hecho, Cuba se libera de la colonia, pero pues cae en las garras de Estados ¿Pero Unidos. en qué año se liberó Cuba? Puta, no me acuerdo, güey, me pones en problemas ahí. Bueno, digamos, fue o ya sea, en el más siglo o menos, XX. más o menos. O sea, ya fue en el siglo XX. Ah, ok. No, pues sí. Sí, fue muy, muy después que Sí, todos, ¿no? sí, fue muy después que todos los otros países de América Latina. Ok. Y precisamente ahí va lo que va a plantear Rodrigo. Bueno, más bien lo Y, plantea de que- Marcello, Que ¿no? plantea Marcello, Más bien lo plantea citando Marcello. a Marcello. Sí, y es que ahí entra otra cosa, ¿no? Porque también eso es lo que dice Marcello, pero a la verga, o sea, hay demasiada información y demasiados exponentes y demasiadas corrientes musicales como... O sea, es difícil armar una historia del jazz, Sí, pues. se saben piezas, no pues se sabe sí, todo. sí, Hay bueno. piezas del Y rompecabezas. hasta el mismo nombre de jazz, pues tampoco Ni hay se sabe bien claridad de dónde de viene. dónde salió. Sí, vi un documental que decía que la primera banda y fueron unos blancos que después de que muchos negros ya estaban haciendo jazz, se metieron a la radio y ya fue así como, ahora sí ya hay jazz, pero eran unos blancos que se aprovecharon de que ya había mucha música, Se que fue esta aprovecharon del orquesta que se racismo, llama The básicamente. Original Dixieland Jazz Band, Sí. con doble S, además, Sí, porque sí, había jazz quien escribía band. jazz con doble S. Eso pasó en 1917. Entonces, Sí, güey, de las primeras grabaciones de Dix. Qué pasados de lanza, Sí, ¿no? sí. O sea, qué pasada de lanza la historia o el momento político que le da el crédito a estos güeyes
por ser blancos. Pues claro, pues en una sociedad pues hecha a partir del esclavismo y del racismo, pues no podía ser de otra forma. O sea, digo, tampoco digamos que es tan sorprendente realmente. Sí, no es ¿Qué sorprendente, pasa? pero es pasado de lanza, ¿no? No, Sí, no, sí, sí. no deja de ser una Sí, pasada eso sí, de sí, sí. lanza, ¿no? Sí, pasar Está de lanza, cabrón. sí. Esa sí era. es apropiación cultural. Claro. Esa sí, en serio, es apropiación cultural. Sí, exactamente. Sí. Pero les decía de la invasión. Entonces, salen los buques con los militares gringos de Nueva Orleans. Y entonces, pues por practicidad, pues ven que necesitas que el tambor y la trompetista y lo que sea, pues para que marchen al ritmo todos y etcétera, ¿no? Y entonces, pues por practicidad, pues llaman a músicos de Nueva Orleans. Y entonces van a Cuba y resulta que en toda la América Latina que fue colonia española, teníamos pues toda la tradición de la banda militar española, que hay documentos con sus reglas y de qué instrumentos usaba y etcétera. Y entonces van los músicos de Nueva Orleans a Cuba y conocen la dotación instrumental de la banda militar española. Y pues esa dotación instrumental se parece muchísimo a la foto de Buddy Bolden, muchísimo. Entonces, Sospechosamente demasiado. la premisa del profe Marcello es que los músicos de Nueva Orleans toman la dotación instrumental de cuando visitaron a Cuba. Porque casualmente termina la invasión, se regresan a Cuba y ¡puf! Sale la foto de Buddy Bolden. Por eso es que decías, ¿no? Un episodio o dos atrás, cuando dijiste el Sí, jazz en algún nació en momento. Cuba, ¿no? Decías, o sea... Una influencia. Una Sí. parte del Una jazz, por lo influencia. menos, nació en Una Cuba. gran parte porque precisamente no hay datos de una agrupación o una dotación instrumental como tal hasta que regresan de Cuba. Así es. Ajá. Si es que no hay datos, son suposiciones porque no sabemos, ¿no? Claro. Y entonces parece ser que urge esa dotación instrumental, que es la que se queda en el Dixie varios años. Y es la que vemos en la foto de Buddy Bolden, que es muy similar a la de la banda militar española. Sí. Además, bueno, lo que sí sigue siendo la gran incógnita es lo de la improvisación, ¿eh? Porque eso sí no se sabe bien de dónde llega. En sí, lo que ya podríamos llamar jazz, es esa dotación instrumental de la banda militar española, que llegó por la invasión a Cuba, de los músicos de Nueva Orleans, obviamente afrodescendientes, y el repertorio principal es ragtime, lo que tocan es ragtime. Y entonces lo que empezamos a ver es que los otros alientos, los que no están haciendo la melodía principal, hacen contramelodías, hacen contrapuntos, o están armonizando, o hacen detallitos de improvisación. O sea, como que se empieza a ver improvisaciones, ¿sale? Que no están escritas esas contramelodías. No están escritas. Entonces ya como que se empieza a ver la improvisación, pero no se sabe aún así bien cómo llega la improvisación. Sí es verdad que hay algunos racks de piano que tienen pedazos que se cree que se improvisaban detallitos. También es verdad que esta visita a Cuba, porque de por sí Cuba y Nueva Orleans estuvieron conectadas musicalmente en varios momentos, no este es el único. Y en Cuba sí hay música del siglo XIX que está escrita de boleros y otras cosas. Bueno, presentes del bolero, ¿no? Porque no es el bolero como lo conocemos. Comparsas. Pero y tienen fragmentos improvisatorios. O hay grabaciones de finales del 19, principios del 20 hechas en Cuba, donde están bandas cubanas, orquestas cubanas, de como tipo danzoneras, podríamos llamarles, y con fragmentos improvisatorios. Pero aún así sigue siendo un poco incógnita cómo llega la improvisación. E incluso, bueno, aunque parece ser un poco una incógnita, digo, toda esa tradición musulmana de tocar, pues en general es improvisativa Sí, así también. es. Entonces hablas de flamenco eso y también así, ¿no? da Cosas luz. así. No solo el flamenco, la misma música en África generalmente se hace un poco así, las ragas, ¿no? Y todo eso, pues son de tradición oral de entrada. Sí. Sí. Y por Sí, otro sí, sí. lado, pues se improvisan también muchas. O sea, digamos como la música que le llaman aquí en Occidente, en la cultura occidental, música clásica de allá, pues, es de por sí estructurada así. Entonces, pues eso también arroja un poco de luz que de donde puede aparecer la improvisación también. O sea, también es la exportación también lo del músico negro que llega También lo que a eso América. dice es que, o sea, la música escrita europea, pues, o sea, está en Europa nomás, ¿no? Pero en todos los otros lugares del globo, pues hay muchas otras cosas que sí tienen mucho que ver con la improvisación, con la Sí, danza, sí, sí. con lo más, Claro. con ritual, ¿no? Y es improvisado eso, ¿no? Sí, O sea, bueno, y también incluso ya ahorita pensándolo también más profundamente, pues al final la tradición barroca también es muy improvisativa.
Ujú. Sí. Pre-barroco, ¿no? El Renacimiento y eso, así, improvísate una fantasía, vamos, te doy la armonía también y la vas, barroca, ¿no? incluso. Sí, Es- todo eso se La improvisaba mucho. ornamentación barroca, ¿no? Sí, es toda improvisada en Sí. ese sentido. Sí, hay muchas fuentes de improvisación. Sí, No, puede ser que ya en el futuro se mire la música escrita como un bache, ¿no? tal vez. Bueno, no sé, creo que Tal la vez. música escrita también abre muchas posibilidades diferentes. O sea, viéndolo desde esa perspectiva como de la libertad, la creatividad y como la, no sé, la esencia humana que sale cuando alguien improvisa algo, ¿no? No, es que el verdadero bache del arte es el eurocentrismo. Claro, Ese es el verdadero bache del Es el verdadero bache de Eso casi sí. todo, cabrón. Sí, más bien de la historia mundial, es el Sí. gran bache en la historia mundial, el Sí, porque eurocentrismo. porque hasta nosotros como músicos nos toca, ¿no? Que por ejemplo, ya hay nuevas investigaciones que hablan que los modos griegos pues no son tan griegos, ¿no? Claro, pues sí. Y así una bola de cosas. Sí, pues sí, incluso digo, los filósofos griegos hablaban de los filósofos africanos como sus grandes maestros, o sea, toda la cultura, por ejemplo, de la cuenca del Nilo era donde ellos aprendieron filosofía. De Sí, allá así la que ex- básicamente la llevaron. el problema está en pensar que la historia inició con el, con Sí, el pues. nacimiento de Cristo o en el Renacimiento, ¿no? Cosas así, o sea, no. Sí, claro, pues No. más bien estamos muy acostumbrados a ver la historia universal como la historia de Europa. Porque Así esa es, es la así historia es. que nos Que de hecho eso es cuentan. lo que viene en los libros, así viene, como sí, la historia sí. universal es primer año Europa. No mames. Y, Sí, y antes, es- ¿qué pedo? Estudias más la Edad Media que los procesos culturales, pues, en México, en nuestro caso, que somos mexicanos, Claro. ¿no? Y a ti de qué te sirve estudiar la Edad Media si nada más pasó en Europa? Ajá. O sea, no tiene sentido, pero pues ahí está. Ajá. Sí, la única barbarie así vergonzosa estaba ahí. Había cosas mucho más civilizadas en otros lados, ¿no? Sí, sí, hablando como En realidad. civilización en el modo convencional de la palabra, Ujú. sí había procesos civilizatorios más avanzados en muchas partes Menos del mundo. vergonzosos, menos. ¿No? Sí, bueno. Y entonces. Sí, y precisamente de eso que estábamos hablando de España, pues hay que recordar que España estuvo 900 años bajo... El asedio. no, pues más bien como colonia musulmana, Ujú. realmente. O sea, duró más la colonia en España de los musulmanes que la colonia en América de los españoles, Así es. realmente. Ujú. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, esos son datos curiosos que ya no tienen nada que ver con el jazz. Con el Hablando jazz. de jazz, Que ¿no? Ya tienen- llevamos hablando un chingo. Bueno, que sí tienen que ver indirectamente con el jazz, porque también al final el jazz y el problema que se desconozca tanto de dónde viene y por qué el jazz es así, tiene que ver con ese encubrimiento de decir, nosotros como norteamericanos, como gringos, pues vamos a decir que esa es nuestra música nacional, porque nosotros necesitamos tener una cultura propia que no tenemos. Entonces, pues también van haciendo ocultan pues la historia verdadera de Ujú. cómo nace esa música hasta Sí. que se pierde, que ahorita no sabemos ni Sí, no qué sabemos carajo. bien. Lo que sí es, o sea, tal vez más o menos real, puedo estar equivocado, pero, o sea, pues sí tuvo un desarrollo principalmente allá, ¿no? O sea, ya lo que Sí, se le sí, llama claro. jazz. O sea, Digamos que ahí es se el juntaron desarrollo las de. cosas. Claro, o sea, ahí es donde sí, o sea, sí, Sí, se claro. puede, pues sí, es ahí, Sí, ¿no? sí, pero Se el juntaron problema ahí es los más bien- ingredientes. sí, la cuestión es rastrear de dónde vienen esos ingredientes, Sí, porque dicen, sí. no, nosotros lo hicimos y todos se van al carajo. Aquí esto es de acá nuestro, nada más nuestro, no, nada Sí, más de es que eso es nadie. lo que da más risa a los libros de historia del jazz, ¿eh? Porque eso dicen al inicio, ¿eh? Dicen, no, pues surge influenciado por esto inicio del siglo XX. Siguiente capítulo. Sí, el Dixieland. Y no Y en medio de eso ya no hay nada, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué carajo, Sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué carajo pasó ahí en medio para que estuviera el Dixieland? Ujú. Y entonces, Presente. bueno, como para retomar el hilo, porque si no nos vamos a hacer un episodio. Nos vamos a echar 3 un pinche episodios. episodio. A lo mejor podemos hacer parte 1, parte 2 de este. Hay que hay que dejarnos ir, pues. Pero bueno, regresando a lo de la banda militar, ¿no? Española. Española. Tocando sobre todo Dixies. Retomando ese punto. Ajá. Después, ¿qué podrías poner después de eso? Entonces, o sea, eso es lo que ya podemos decir que eso sí ya es todo el bosquejo del jazz, que ya tiene los elementos. Entonces, es música de banda militar española, la dotación de banda militar española, y la música que predomina o el estilo que predomina es el del rag, pero tocado con alientos, a veces con alguna percusión, con el contrabajo, luego llega la tuba. Y también tocaban música de moda. Eso siempre ha estado en el jazz, tocar música de moda. De hecho, eso se ha perdido más últimamente,
pero hasta finales de los 60 siempre estuvo en los jazzistas tocar música desde de que moda. Los jazzistas se empezaron a mamasear. Sí. Es lo que iba a decir. ¿Cómo te iba a decir? Pues qué mamones. Desde que empezaron con el mamaceo Pero fue sí. cuando Estoy se perdieron. esperando Selena Jazz. Y ahí güey. aparece, ahí en la banda de Dixie ya aparece lo que te decía de cómo se presenta la melodía. Si tú te pones a escuchar cómo hace la contramelodía el de la corneta o el del clarinete o el sax que llega un poquito después, esa forma de hacer la contramelodía, esa forma en la que usan las melodías, en qué lugar del tiempo escogen iniciar la frase, en qué lugar del tiempo escogen terminar la frase, aunque la toques plana, aunque no tenga swing. Esa es la forma en la que se usan las melodías del jazz. Y ese es lo que permanece. Y puedes llegar hasta nuestros tiempos gente que está tocando casi metal, pero como sigue presentando la melodía a esa manera, sí puede considerarse jazz. Ujú. Eso es el único elemento O que sea, va a permanecer ahí. presentar la melodía fuera de lo cuadrado, ¿no? Tiene una forma característica. Fuera del primer métrica tiempo. y melódica, una forma característica. Ok. Es eso, ¿no? Y una forma en la que suelen usarse el arpegio, una forma en la que suele usarse la disonancia, una forma en la que suele tocarse la escala. Y mucho tiene que ver dónde empieza la frase y dónde acaba la frase. Y rara vez va a ser en el 1, ¿no? Exacto. Claro. Rara Es vez que, va a ser en el o uno. sea, sí, o sea, pensando bien, creo que, o sea, una característica que sí es inamovible del jazz es casi no empezar en el 1 de preferencia, Sí, ¿no? sí, sí. De preferencia así es. evitarlo. Casi, ¿no? Sí, es cuando empiezan a surgir ya esas convenciones de a qué tiene que sonar el jazz. Ajá. Y ahorita que hablabas de swing, o sea, ¿qué es el swing? Es una forma de tocar los octavos, un poco chueco, digamos, y suena medio parecido a tocar atresillado, pero no es exactamente tocar atresillado. Además, lo más difícil del swing es que oigas la música de cualquier periodo, o sea, salvo cosas muy coradadas como lo que sea Glenn Miller, pero lo que sí es así más lo afro, ¿no? Oyes así cualquier jazz de cualquier periodo y que sí tenga por ahí bosquejos de swing. Y sí tiene sus octavos swingueados, pero también tiene sus octavos planos. Ujú. Y esa intuición de saber dónde ponerle plano y dónde ponerle lo swingueado es lo que está súper difícil de aprender para los que somos estudiantes, pero que no somos afrodescendientes. Que eso ya en el Claro. escenario depende del Sí. percusionista. No, depende de todos. todos. O sea, porque el solista lo tiene que hacer y el que acompaña lo tiene que hacer y el que toca la batería lo tiene que hacer y etcétera. Pero esa prudencia de saber dónde swinguear y dónde no es difícil. Y también varía de estilo en estilo. Como les decía, oyes a Glenn Miller y casi todo está tresillado. Y oyes a fusión, a mí que me gusta mucho Michael Brecker, que es post-bop y fusión. Y toca muy plano, pero cuando tiene que swinguear, swinguea. Entonces, no todo está plano, Sí, es ¿no? como Pero- que presume. ¿no? Pero Dice, esta sí, lo sé hacer. intuición estilística es de las cosas que cuesta mucho trabajo chupar, que nos cuesta, por ejemplo, a nosotros como mexicanos hacerlo, nos cuesta trabajo adquirir eso. Ujú. Porque a lo mejor a alguien afro que nació en Nueva Orleans, pues, aunque sea del siglo XXI, pero le cuesta, es más fácil para él, ¿no? Porque ya también tiene que ver con cuestiones hereditarias también un poco que influyen, ¿no? Sí, es una cuestión cultural también. Sí, Al sí, sí. final es el lugar donde te desarrollas. Pero sí hay jazz sin swing, ¿eh? Sí hay jazz sin swing. No es a Ujú. fuerza. Sí, no es a fuerza. Ok. Venga. Sí, pues entonces eso que ya vimos ahí en las contramelodías. Sí, yo, no, venga, Lo Rodrigo. cagado, ¿no? lo cagado, Venga, lo cagado Rodrigo. de este episodio es que el Sergio y yo estamos... Es nuestro episodio de descanso, ¿no? Nada más le preguntamos a Rodrigo, ¿no? Sí, Mira qué interesante. Mi investigación, media página. Porque sabía que el Rodrigo sabe. Y siempre sacas como 10 páginas, ¿no, güey? Cada que hacemos un programa, un episodio, siempre son como 10 páginas y ahorita Sí. ni media página, güey. Sí. Entonces, bueno, digamos que ahí llegamos al periodo del Dixie. Aquí me gustaría a mí también mencionar qué empezó a pasar con la gente que escuchaba el jazz. O sea, en Estados Unidos, Alva Edison llegó a decir que sonaría mejor al revés los discos. O sea, creo que era un sonido tan distinto, tan Sí, fue nuevo, rechazado al inicio. que Claro. fue ultra rechazado y además también porque lo tocaban los negros, ¿no? Sí, sobre todo por eso. Más. Ajá, exacto. Sobre todo por eso. Decían las personas que si sonaba el jazz en las casas, se podía meter al cuerpo de los bebés y contaminar su pensamiento. Imagínate qué Sí, pendejada, güey. es como si fuera un espíritu chocarrero. Exactamente. Entonces, Sí, o sea, sí. hablando un poquito de esa recepción en la sociedad del jazz, pues no fue fácil, ¿no? No. Claro, pero pues, todo lo que es nuevo siempre es complicado. Sí, ¿no? Nadie claro. lo acepta. Y más si lo hace un negro en esos Sí, tiempos. más güey. si lo hace el ex esclavo. En esos Ese es tiempos, el sí. problema. Exacto.
En esos tiempos y en los actuales a veces también. Sí, no, de hecho, los primeros años del jazz, lo que era más de renombre era, como dices tú, el jazz de blancos. Claro. Ese era el de renombre. Sí, era el que sí se podía oír. Sí, a los negros les costaba mucho trabajo hacerse de renombre. Ajá, sí, Y exacto. mucho jazzista así- tuvo que tocar fresadas, Mira, para ajá. lograr Pero difundirse. mira, pensando en eso, ¿tú quién consideras el primer jazzista afro que sí Fue despegó? reconocido. Pues que sí dijeron, este güey no hay manera de pararlo. No, pues es que hay de distintas épocas, ¿no? O sea, de las Dixie Bands sí hubo varias que sí eran de negros y sí medio pegaban, no eran mixtas, ¿no? Y sí medio tuvieron ahí renombre, ¿no? Digo, o sea, ni estaba sacar el acordeón como José Luis para decirles bien los nombres, pero sí hubo algunas que sí tenían negros o algunas que eran mixtas, pero las que pegaban con mazo y las que tuvieron más discos, pues sí eran de blancos. Y sí, y dentro del Dixie empezaron a salir ahí como algunas corrientes un poquito diferentes, como el Stride o el Hot, o el de Kansas City, que era un poquito diferente por la dotación y etcétera, pero digamos que todas eran más o menos la línea. Salió en Europa el Gypsy Jazz, que nosotros conocemos muy bien a uno de los exponentes más importantes, a Django Claro. Reinhardt, que es guitarrista, y que era parecido al Dixie, muy parecido, pero pues con otra estética, ¿no? Con otra estética. Claro. Sí, bueno, fuera de que seas guitarrista o no, respeta a Django Reinhardt. Sadoma. Puta, ¿no? Me empiezo a Que emputar, sí. ¿no? Así, Sadoma, respeta a Django Reinhardt, fuera... Que si se quieren reír de Django, pues pueden ver la peli de Woody Allen. ¿La han visto? Sí, Tiene una peli donde sale un guitarrista que toca en el estilo de Django, pero que tiene unos problemas de personalidad muy cañones. Ah, no, ¿cuál? Sí. Está muy buena. Es que no me acuerdo cómo se llama en inglés. En español una de las traducciones es acordes y qué. Arpegios y desapegos, una cosa así. no la he visto, no la he visto. Y está muy buena, ¿eh? Búscala. Nada más pon Woody Allen, Django Reinhardt y te va a salir la peli, ¿no? No, ya no sé Y si... está bastante Ya no sé si divertida. a estas alturas se puede recomendar a Woody Allen en un programa así, porque... Ah, ya pues, dices- Ay, ya lo cancelaron. ya lo Woody Allen y a cancelaron. la sí, chingada. ya lo cancelaron. No, sé. pues una cosa Es es el un- artista es un- y otra cosa es su vida. Es un Claro. problemazo, es un problemazo Sí, eso. ya no sé. Ya hasta da miedo No vas a recomendar dejar de algo. oír a Wagner nada más porque es antisemita. Yo ya dije eso hace... Sí, ¿Verdad? ya. Es lo que yo decía Ya lo dijimos en también. algún episodio Sí, a huevo. que- Sí, Pues sí, era totalmente. antisemita, pero pues también compuso cosas buenas, ¿no? Ajá, O sea, ¿eso vuelve ya mal, que- ¿eso vuelve mal a su música? No, No. o sea, obviamente Sí, no, no. cabrón. No. Sí, a mí eso también no. Woody Allen me cae medio mal, ¿eh? Pero pues sí me gusta su Sí es cine. medio mamoncito, Ah, ¿no? Sí, es Ah, pesado. bueno. O Tarantino, me cae re mal Tarantino, ¿a pero pues sí poco? me Oye, no gustan te sus metas con películas. Tarantino. El señor marrón. Ay, pues que a poco los conocen o qué chingada. ¿Por qué les caen mal o qué? Que ya estuvieron platicando con ellos. No, pues porque a mí me amo O las- este cuate. las pelis de Tarantino. ¿Cómo se llama el actor de Joker? Joaquín Phoenix. Ay, Ah, Joaquín me cae Phoenix. súper Pero mal es Joaquín muy buen Phoenix, actor ¿eh? ese Pero actúa cabrón. increíble, ¿no? Actúa Sí, genial. es muy buen actor. Sí, se Actúa tiene que genial. disociar, o sea... Sí, ¿no? son cosas de diferentes. la Bueno, que cuestión... ya una cosa es que te caiga mal y otra cosa es que también sean pasados de lanza. A veces, bueno, también sí está su arte, pero pues también si en la vida real eres un pasado de lanza, pues tampoco es como para que digas puta. Pues, que Sí, Tampoco es para estable. andarlo celebrando, ¿no? Sí, O sea, no, se sí, lo puede así es. celebrar. Pero pues sí, después del Dixie ya empiezan a surgir todas las variables. Que ya si te vas así a todas las variables que han puesto, no acabas la lista, ¿eh? No acabas. Ya han de ser 100 o algo así, ¿no? Sí, yo creo que aparte es como constante evolución en ese sentido. Siempre van haciendo algo nuevo. Sí. No, y es que es música que, como les digo, como siempre tomó de lo que estaba de moda, pues entonces se mezcló con cosa y media, ¿no? Ujú. Por ejemplo, George Gershwin, el que hacía música de películas y de musicales, ven que hace la Rapsodia en azul en los 20s, Sí. ¿no? Y hace una especie de rapsodia, bueno, no tan al pie de la letra lo que es una rapsodia, pero entonces mezcla música académica con música de jazz, ¿no? Sí. Y en varios musicales de las películas que veíamos en Broadway, pues ahí andaba George Gershwin alguna de sus piezas, como en Un Americano en París, hay piezas de George Gershwin, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay de todo, ¿no? Y George Gershwin, bueno, que sí era dentro de lo que cabe buen rollo George Gershwin, pero pues sí era del bando fresón, ¿no? Era del bando fresón, Sí, George. sí, pero bueno, sí escribía bien. Sí, ¿no? escribía bien. Sí era buen fresón, músico. pero Sí, es una era especie buen como de músico. fusión, ¿no? Sí, pero- digo, pero no, en ese- Escribir algo y... En ese camino de Gershwin, no, pues mil veces Duke Ellington, que hizo un Bueno, chorro de o sea, cosas. ya son palabras mayores. Ese Duke está Ellington. monstruoso, Duke Ellington.
Hasta que llega Cloud Bowling. No, Y que a mí me gusta mucho Cloud Bowling, A mí ¿eh? Cloud Bowling se me hace que Lo Sadoma respeto, está pero no me diciendo gusta mucho. que Cloud Bowling se atoró a esos. Yo pienso que no, la verdad. Porque A siento mí no que me se aleja late del tanto. estilo. Yo digo que el que Siento se que los se atoró aleja. fue Jack Lucier. Oh, ya Lucier sí Está es chido, otro ¿no? güey que está perro. ¿Cómo presentar muchos discos de reinterpretaciones de autores clásicos, ¿no? Sí, de Bach, románticos, etcétera. No, eso está chido también, ¿no? Sí, bueno, pero sí podría hablarse que es un poco el lado fresa del jazz, Sí, todo eso. no, y luego se Claro, alejan mucho, totalmente. ¿eh? Esos discos de back jazz se Sí, oyen sí, muy sí. raros luego. Ah, sí. Muy, a mí muy los raros. que me cagan son los de Bossa. De todo. Los de Bossa mal hecho. Todo. Sí, Bossa claro, mal no, hecho. no. Sí, a esos porque me ven que a re- mí me gusta mucho lo brasileño, No, a pero esos me es que hay refiero. bossa mal a los hecha. de, a los de Bach Bossa, ¿no? Y pinche Sí. portada bien fea, ¿no? Ya luego sabes que el disco va a estar bien feo, cabrón. Que es Sí. disco para poner en cafetería. Sí. Y por eso es que la gente dice Bossa, música de elevador, ¿no? Claro. Sí, O por sea, culpa de es un esas malas problema, bossa es un novas. problemazo Sí, eso. por culpa Sí. de eso. Es un súper No problema. diciendo que es música que está buenísima, Ahí pero... me voy a regresar otra vez a eso que de vez en cuando digo que bien decía Marx, que todo lo que toca el capitalismo lo vulgariza y lo prostituye. Eso mismo pasó con el bossa y también hasta con el jazz Sí, también. Sergio pues. Sergio Rojo González. Pero sí tienes razón, ¿no? O sea, obviamente tienes razón. Totalmente. Sí, es que eso del Bossa fue porque por muchos años el disco más vendido de Bossa pues fue el que hizo ay, ¿cómo se llama el saxofonista Ferson? Este güey, sí, el Paul el Desmond. famoso. ¿no? Paul Desmond con el guitarrista clásico que tengo en todas las piezas de jazz, ¿no? Con Gilberto, ¿no? Ajá, Con Joao Gilberto. con Joao Y ese Gilberto. disco por años fue el más vendido de Bossa y era un disco, pues sí, un poco fresón. Pues Era un disco un poco bastante. fresón que estaba en el límite, ¿no? Porque Joao Gilberto es un tipo muy fino y muy buen músico y estaba ahí en el límite, o sea, estaba a punto de ser una basura comercial. Sí. Estaba ahí en el Yo límite. creo, sí. Pero el problema es que por culpa de ese Sí. disco llegaron todos los bossas de elevador. Claro. Ese fue el Que problema. mira, eso lo hemos comentado en otros episodios. O sea, muchas veces a los grandes creadores de cosas artísticas chingonas, lo más famoso que tienen es lo más feo. Es lo Sí. más sencillo, es lo más feo. Y pues eso es lo que estás diciendo Sí, en, ese en el disco- caso del Bossa. Sí se me hace un buen disco, pero está así de ser una basura comercial. Está en Claro, el pues límite. es que Joao Gilberto es un gran músico. Sí. Yo creo que ahí fue como un poco decir, bueno, ahí va a haber algo de dinero. Sí, ¿cuál dinero? Vámonos. Porque era Paul Desmond, era el hombre del momento. O sea, es que Sí, dijo, no venga. le iba a agarrar con John Coltrane. Sí, pues no. Claro, claro. Entonces tenía que grabarlo con el fresa para hacérsela. Así le hicieron mucho músico, ¿eh? Mucho músico tuvo que fresearle. Pues claro, pero pues, no creo Bueno, que, es que tampoco sea ¿quién- tan malo. es Pues. que eso es Pues, lo al que ha pasado con los músicos. Al Bueno, final bueno, necesitas, a pues sí, al final necesitas vivir de algo. Es lo que iba a caray. decir. O sea, Hay que te tienes comer. que- Sí. Lo que decíamos hace 2 episodios también es que los músicos teniéndose que adaptar al sistema económico, Sí. pues ni pedo. Hay que hacerle de artesano. Ni pedo. Es que hay que hacerle de tocarlo, artesano. Tienes que Esa tocar es la realidad. Sí. lo que está, en lo que se vende, ¿no? O sea, Sí. Claro, si sí, no, en que te algún quedas en tu momento. casa haciendo nada más lo tuyo y a ver quién te lo compra un día. O sea, tienes que Ah, bueno, vivir pues de sí, algo, mira desgraciadamente. que ganas no faltan de hacer eso, ¿no? Pero Lo que yo- pues sí. lo que yo sí, pienso, también o sea, tienes que comer. Lo que yo pienso es que tienes que tener las dos cosas, ¿no? O sea, si puedes, ¿no? Si te da la salud y la vida, tienes que, o sea, sacar el varo de un lugar y hacer lo tuyo por otro lado, sin intentar, como dice Antonio García Villarán, ¿no? Que me gusta mucho. Ay, me encanta Antonio. Me Sí. gusta mucho todo lo que hace ese güey. Y ese güey da clases para vivir y eso, y pinta sin intentar vender. Y Claro. entonces es la única manera Bueno, en la que puedes que dar respetar. clases se me hace lo más respetable que puedes hacer también. Pero es Sí. una, claro, no, por no eso. siento que te estés vendiendo como artista. No, pero O sea, estás educando. sacando el dinero sin vender lo que te sale. O sea, el original que tienes acá en la mente, pues no. O sea, eso es difícil de vender siempre. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sacas la lana de un lugar y haces lo tuyo aparte. Y Pues esa sí, es una manera lamentablemente de... tiene que ser así. porque, Lamentablemente. Y esa es pues, una así manera de funciona el libre respetarte, mercado. ¿no? De respetarte y ya, pues. No, y es que Antonio es un experto porque ves que tiene doctorado Antonio, ¿no? O sea, Sí, él sí es sabe lo que está diciendo. Es un experto. Sabe lo que Recomendado está ese diciendo. canal de YouTube de Antonio García Villarán. Mira que nosotros aquí en el programa siempre nos quejamos del academicismo. No sé
si por ser doctor seas un experto realmente en Es algo. que, ¿sabes qué le ayuda? Ah, sí, eso sí. Mira, es que ¿sabes qué le ayuda a Antonio? Porque nosotros tenemos nuestra versión de Antonio en México. Ya saben de quién hablo, ¿no? De Abelina Lesper. Claro. Pero, mira, ¿saben qué le ayuda muchísimo a Antonio? Que Abelina no tiene. Que Antonio es artista y Abelina es crítica. Claro. Esa es la enorme diferencia. es que Como dijo Iñárritu en Birman, ¿les gustó Birman? Sí. a mí me Antonio en gustó. Birman dice una frase que me encantó. Dice así como el que no puede ser soldado lo vuelven mensajero, el que no puede ser artista se vuelve crítico de Claro. arte. Sí, Eso es- dice Iñárritu en Birman. Es lo que Oye, yo- para mí ¿no es- vas a hacer que ya terminemos este podcast? No, Pero precisamente es lo que yo iba a decir, ¿no? Que por ahí se dice que precisamente el que se vuelve crítico de arte es porque no pudo ser artista. Y por eso valoro mucho a Antonio, porque es que es un artista hecho y derecho. Sí, Y sí. aparte es Total. crítico, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces, Eso sí. dentro de, pues sí, claro que es muy académico, pues tiene un doctorado, pero yo lo siento, pues un academicismo muy, muy ligero, No, y muy por eso, tranquilo. él por se eso- libe- por él se eso yo libera de decía, eso. por Él eso se yo libera decía al de eso. principio, o sea, aquí mismo, en la ciudad donde vivimos, no podemos decir que todos los maestros son unos, no sé, el adjetivo que se quiera poner. Ya, no el me atrevo- adjetivo malévolo. el que le adjetivo quieran malévolo poner. que le quieran poner. No es cierto, no todos. Sí, o sea, claro, hay claro. gente que sí son artistas y que sí están comprometidos, o sea, con el arte y aparte tienen esa vocación y esa capacidad de poder enseñar, porque no todos la tienen. Claro. O sea, eso es difícil, o sea, es diferente tocar que enseñar. Claro. ¿No? Sí, totalmente. No, totalmente. Que ese es un disfrute también enseñar lo que tú sabes hacer y más si logras enseñarlo bien. Y yo pienso que para enseñar, o sea, debes tener un camino ya recorrido, ¿no? O sea, no Claro. puedes enseñar. Hay muchos que empiezan a enseñar porque no pueden trabajar de otra cosa. Sí, lo peor que puedes hacer y es eso salir de ni la lo universidad y empezar a disfrutan. enseñar. Ajá, o sea, Sí, desde claro. que eres estudiante ya empiezas a enseñar, pues no, o sea, debe respetarse esa Pero labor de de la algo hay que enseñanza. vivir ahí, ¿no? O sea, muchos enseñan porque disputan. Pues, Por la sí, necesidad. Sí, es un problema necesito de trabajar. nuestro sistema, ¿no? Básicamente, que uno tiene que buscar la manera de sacar el varo. Entonces, por Sí. eso lo haces muchas veces, pero no es lo correcto. No, Sí, no es sí. lo que está necesariamente bien, ¿no? Y ya. Y ya. Y eso era lo que quería plantear. Y eso. Pero, a Porque, ver- bueno, pues regresando al jazz. Sí, sí. Aquí estábamos hablando de Regresando al jazz. Estábamos ya en el Dixie, ¿no? Y ya como en esa transición hacia todos los estilos. Pero yo te quería preguntar también, o sea, antes del Gypsy y eso, entonces, ¿dónde queda gospel? ¿Dónde queda blues? Es que eso llega después al jazz. Sí, el si jazz si te no oyes se discos forma de de eso. Dixie, a lo mejor los discos más tardíos de Dixie ya tienen blueses. Tal vez, es que no estoy seguro. Necesitaba consultar ahí la fonoteca. Pero los discos tempranos de Dixie, Entonces, digamos, el blues es algo paralelo. sí, es otro Sí, al sí, es camino. otro Y es otra estilo. historia. Y es otra historia. Sí, por ejemplo, alguna vez que habló el profe Marcello de Dixie, de blues, nos decía de dónde surgirá esa estructura porque para los que no nos conozcan a profundidad la estructura del blues, casi siempre es una estructura de 12 compases, está dividida en 3 frases. Y pues resulta que el maestro que nos enseña unos poemas de África musulmana, fraseados así, de a 3 frases. Sí, es verdad. Y las primeras 2 frases son reiterativas y la última es el contraste. Y así se frasean los blueses. Qué Sí, curioso, ¿no? exactamente, sí. Sí, Pero es otra recuerdo. línea. Qué Recuerdo esa, qué curioso recuerdo y esa. qué claro al mismo tiempo. Que hemos mencionado también en otros episodios que el texto define la manera de escribir una melodía. Sí, sí, sí. ¿No? Define el acento, la dirección, Sí. dónde empieza y dónde termina. Entonces, qué curioso y qué claro, ¿no? Al mismo pero Sí, tiempo. así más es. bien, Pero es otra línea. el blues Como es otra- yéndose atrás, pues no solo es el texto, más bien el texto es una expresión de cómo es culturalmente. Claro. Pues una región. Ese es el reflejo, o sea, el arte Entonces- siempre ha sido el reflejo. Entonces, pues ¿no? sí, bueno, para resumir eso, sí, el blues es, digamos que otro lenguaje en sí, que nace diferente. Nace de otro lado. Sí. El blues sí está un poquito emparentado con el spiritual en el sesgo estilístico de la melodía, digamos. En la forma de casi llorar cantando, digamos. Está un poquito emparejado, pero no es que precisamente venga de ahí. Así el blues que conocemos de 12 y 16 compases, no se sabe bien de dónde llega. Medio se decía por ahí porque hay una grabación de un cuerdista africano que está tocando una pieza que parece un blues, que medio tiene la estructura y todo, y es de inicios del 20. Pero resulta que ahí en su comunidad
se fueron a las Olimpiadas a Estados Unidos unos años antes sus compatriotas. Entonces como que quedaba la duda de, ¿y si se trajeron algo de allá? ¿De dónde salió? Ajá. Entonces se oyó un no blues se por sabe allá. bien. No se sabe bien de dónde sale el blues. Así como no se sabe bien el jazz. Se están armando las piezas, pero no se sabe bien. Esa es la realidad. Pero eso sí, del blues, del jazz, el jazz no, en sus inicios no tiene que ver con el blues. Vienen de lugares diferentes. El blues llega después al jazz. Después, obviamente, se popularizó un chorro. En el jazz tocan muchos blueses, en el jazz ya más para Pues acá. es que funciona, el blues funciona un chingo. Sí, para es que el la- jazz. Sí, además es curiosa su estructura armónica, ¿no? Que sean el mismo acorde Sí. en tres sitios distintos. Sí. O sea, eso no está en el jazz, ¿no? Sí, claro. Normalmente. Llega después. Pues Sí, llega el jazz después. del inicio es tonal. Ajá. No es ni exacto. modal, ni es la armonía del blues, es tonal. Y entonces tiene grados diatónicos y dominantes y disminuidos y tan. Sí, Es sí, tonal. no, para los mortales, tonal es como una canción, pues, de Como las clasicismo. más comunes. O O sea, barroco. es lo que viene de la música clásica, directamente. Barroco, lo clasicismo. tonal, ¿no? Ajá, exactamente. Es eso. Sí. Ese es el jazz tradicional, el que viene del rock. Ujú, ujú. Sí, ya después llegan esas cosas. Después van entrando. Sí, el blues, fíjate que es un sistema armónico que es como una mezcolanza de modalidad y tonalidad, pero es otra cosa. Ujú. Se cuece aparte y es otra cosa, y entonces por eso se oye como se oye. Sí. Y luego sale el blues menor, que también es otra cosa, ¿no? Sí, y que es también diferente. al mismo, claro, sí. Y también que funciona muy bien como, por ejemplo, para empezar a enseñar a improvisar y eso, pues como no cambia el acorde. Porque tiene el espíritu de es- los coros. De por alguna eso. manera es como que sencillo acercarte al blues porque es el mismo acorde. Bueno. Entonces, Sencillo, una manera de decirlo, porque digamos que esa parte del blues, que es ese groove, lo inexplicable. Que siempre se dice, no. En el lenguaje ya no. Eh, Me refiero en la estructura es- armónica, que es como, bueno, pues es fácil entender tres arpegios, La de que es los el coros. mismo en diferentes lugares, ¿no? Sí. Y ya, ¿no? Por es en ejemplo. un aspecto más técnico. En un aspecto pues. más técnico, como de enseñarle a alguien cómo se puede acercar a la improvisación, ¿no? Sí, es amable en ese aspecto. Es amable, exactamente. Sí, dice el Salomín que le cortemos. Bueno, y seguimos con este episodio hiper largo de No es una tesis. Así Pero es. pues es que hablar de esto da para un montón, No ¿no? es una tesis, presenta capítulos extremadamente largos, episodios extremadamente largos sobre el jazz. Sí. Y bueno, ¿en qué andábamos? Estábamos hablando acerca de lo del blues. No, ya habíamos pasado. La relación de tocamos esa blues y onda. todo ese rollo. Que yo iba a comentar ahí de lo del blues, que bueno, obviamente sí, el blues es como a rajatabla ese modelo de 12 o de 16 compases, pero pues en el jazz obviamente sí le meten pues como más colorcito, empiezan a hacer variaciones, ¿no? Sí, es el diferente el como blues de tal. jazz. Es Sí, diferente no, el blues no. de jazz. Es O sea, otro el blues rollo. jazz cambia mucho, de hecho. Sí, así es. Sí, es que los jazzistas, de entrada lo trabajan armónicamente, ¿no? Hay por ahí unos que otros blues de jazz de 3 acordes, pero son raros. Ujú. La mayoría tienen un chorro de Sí. acordes. Y también hay algunos jazzistas que lo alejan más del blues, y hay quienes lo acercan más. O sea, por ejemplo, si oyes a los músicos de bebop tocando blues, pues no soy tan parecido al blues Sí. que conocemos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que el que está en medio de ese rollo es podría ser Charlie Christian. O claro, el que sigue la escuela de Charlie, que es Wes Montgomery, ellos dos. Claro. Están ahí como en medio, como que entre que cuando tocan blueses, porque no todo el tiempo están tocando blueses, pero cuando tocan blues están ahí en medio entre que medio lo bluesean y medio lo jazzean, ¿no? Ellos están ahí en medio de ese lenguaje. Y de por sí, en general, Charlie Christian como que metía ciertos gestos que te recuerdan al blues guitarrístico, de repente los metía pues en otras formas de jazz, ¿no? No necesariamente en eso. Pero pues es que Charlie ya es más para acá, porque Charlie creo que nació como en el 1918 o por ahí, o un poquito antes, o sea, Ajá. no es tan de los inicios. Sí. Sí, ha de haber Claro. empezado a grabar en los 40 o Ya finales de los lo que iba a 30. decir, ya es segunda generación, ¿no? Sí, ya es más para acá. Sí, digamos, exactamente. Él sí ya estaba el jazz mezclado con el blues para Charlie, ¿no? Ujú. Dejamos claro que el blues es una cosa paralela. El espiritual tiene que ver con el blues, ¿no? Un poco, pero probablemente sí tienen otros orígenes. Ujú. Porque sí, los spirituals ven que eran lo que Sí. cantaban los esclavos en los campos, ¿no? De algodón casi siempre. Pero son piezas muy largas para empezar. No tienen una estructura tan definida, ¿no? Sí. Entonces se podría decir que se unen tal vez en el tema, ¿no? Doloroso. Ajá.
Sí, o sea, te puede unir un poco en cuestiones más sociales, ¿no? Pero musicalmente hablando sí hay varias cosas diferentes. Ujú, Claro, ujú. sí cambia, pero bueno, tiene ciertos estilemas similares, sobre todo a la hora de cantar, siento yo. O siempre me ha parecido eso, que eso sí es como en lo que sí se podrían conectar Sí. los, Sí, en los dos eso y en la lenguajes. queja, en el sufrimiento permanente, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí están la- más emparentados el blues y el spiritual que el blues y el jazz. Ajá, Sí, Están más exactamente. emparentados. Exactamente. Y digamos, o sea, bueno, ya terminamos esta época del Dixie, dijimos que el blues es paralelo, y después mencionabas que hay como una apertura, ¿no? Hacia un chingo de estilos. Sí. Sí, bueno, está el hot y el gypsy, que eso sucede más en Europa, ¿no? Por ejemplo, ven que ya habíamos mencionado a Django, que como que tienen aquí, por ejemplo, Django ven que están ahí sus guitarristas que lo acompañan marcando el 2 y el 4, ¿no? Y y Django ahí pues tocando ahí pues sus melodías rápidas, arpegios, notas de paso y todo eso, que siempre lo acompaña Han Grappelli, el Es violinista. cagado, conocimos unos guitarristas de Gypsy en algún festival una vez y o sea, nos contaban cómo es que salió el sonido del Gypsy, ¿no? A partir de la discapacidad De Django. de la Django. digitación, ¿no? O sea, Sí. Django Reinhardt era un guitarrista que solo tocaba la mano izquierda con 2 dedos por un accidente que tuvo por ahí. Se encendió. Y Sí, él- Gitano al final, pues encendió su campamento. casa, pues, su casa rodante, digamos, Sí. se incendió. Y entonces, o sea, pues al solo poder digitar con 2 dedos, pues creó un sonido sin querer, ¿no? Sí, medio usaba el anular para algunos acordes, pero no mucho. Así, Ajá. y ya para las melodías solo usaba 2. Sí, a mí, Sí. o sea, me parecen, los guitarristas que me parecen más increíbles en todo el mundo son los de flamenco y los de Gypsy, güey. O sea, me parece que están bien perros. Así, Rodrigo no te cree, ¿no? Dice, no, no es cierto. Bueno, Ah, a mí, difieren, no, difieren, a mí ¿no? son los que más me impresionan, ¿no? Sí, o sea, Rodrigo los de dice, Gypsy, Sí, es los de que flamenco me tremenda parecen velocidad. Tremenda velocidad, o sea, es Sí, claro, en esa increíble. parte técnica, pala. Sí, la parte de Ángelo de Barré, ¿no? No mames. ¿Qué onda con esos Sí, tipos? pero es que le van picando, ¿no? Sí. Sí, están bestias. Sí. Y bueno, y después, o sea, ¿qué sería lo que sigue, digamos, después Así del la, Gypsy? la importante, que ya empieza la época del swing en los 30s. Ese sería el siguiente paso importante. Entonces empezamos a ver agrupaciones más grandes y ya empezamos a ver, porque en el Dixie todavía no está bien bosquejado lo de los solos, medio, pero en el swing sí ya está bien definido. El esquema que casi siempre vemos en las piezas de jazz con improvisación. Y el esquema que casi siempre vemos es el de los coros. Y el de los coros es que se escoge una estructura armónica definida y se repite una y otra vez. Y entonces van pasando los diferentes solistas a tocar sobre esa estructura armónica definida. Y esa es la estructura más común que se usa en el jazz, pero no es la única, ¿no? Pero es la más común, la de los coros. Y siempre y el coro es el tema, ¿no? Suele ser el tema. Sí, de hecho, por ejemplo, el otro... Ven que en el inicio les digo que se toman muchos racks y el otro que se toma son muchas canciones de moda. Pues ya en la época del swing, las canciones de moda son los musicales de Broadway. Entonces, hay un chorro de piezas que vienen de musicales de Broadway que son parte de lo que ahora llamamos estándares de jazz. Sí. Un chorro de piezas, muchísimas son musicales de Broadway. Que ahí es cuando la música... Bueno, que esa es otra pregunta que siempre me ha surgido. O sea, ¿qué hace que algo se denomine un estándar? Porque obviamente agarras el Real Book, que es la Biblia de los estándares de jazz, y tiene una puta cantidad enorme de estándares. Pero ¿qué define que sea un estándar de jazz o qué no lo define? Bueno, primero hay que entender el Real, ¿no? Que tiene errores porque lo hicieron alumnos, lo hicieron estudiantes de las escuelas de jazz, ¿no? Y la mitad del repertorio del Real Book son algunas piezas originales de jazzistas de renombre y la otra mitad son piezas de moda como de la primera mitad del siglo XX, piezas de moda gringas. Muchas de musicales de Broadway, no todas. Muchas son de musicales. Porque hasta hay bozas ahí metidos también. Que ahí estamos hablando también del momento donde el jazz sale de los bares, ¿no? Porque en un inicio solo se... O sea, de hecho... Sí, era música así de burdel. Música de burdel. Y eso tiene, o sea, su nacimiento en la prohibición de alcohol.
También. de Estados Unidos, que en los 20s, que, o sea, lo narra un músico, no me acuerdo, un pianista de los chidos ahí de los 20, afro, no me acuerdo quién, pero él narra, o sea, eras el empleado de Al Capone, ¿no? Sí, prácticamente. O sea, pues. prácticamente, porque era el lugar donde podías tocar. Y después hubo un movimiento, Federación de Clubes Femeninos, hicieron una cruzada nacional contra el jazz y se prohibió. O sea, se quedaron sin chamba todos los músicos de jazz, pero también por ahí era donde ya los blanquitos ya empezaron a sacarlo ya y ya era algo como aceptado a partir de que lo hizo un blanco. Sí, y entonces prohibieron ahí... el jazz negro, pues. Ajá, la claro, federación, claro, es lo no que el digo. jazz en sí. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces ahí es donde ya viene este periodo del que estás El hablando, del swing, ¿no? O sea, que es la donde época dorada. El periodo del swing es la época dorada. Ajá. Que ven que hasta se usó como, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Glenn Miller, por ejemplo, tenía cargo militar. Sí, Porque pues andaba lo usaban tocando. para hacer propaganda. Era propaganda la música de Glenn Miller. Ujú. Y digo, la banda de Glenn Miller tenía cierto nivel, pero pues era música pues cómoda, ¿no? Cierto Música nivel. fresona. Oye, bueno, Sí, no, eso lo es digo porque- Con cierto desprecio, ¿no? Con cierto desprecio. Es cierto que- nivel. Es que la música de Glenn Miller es pues es música cómoda, ¿no? Es música fresona. Es Sí, eso, pues, es el jazz fresón. Sí, es el de la época. como sencillo de escuchar al final. Exacto. Sí. Es digerible de Y escuchar. sí, y es parte de eso, ¿no? O sea, si lo estás llevando, pues, para entretener Es a el las capitalismo tropas. en el jazz. Que no Sí, necesariamente está mal, o No, sea, no digo que sea, esté que sea mal. música cómoda. O sea, no, el hecho de que sea música cómoda no la hace mala. Sí, claro, no estoy ¿No? diciendo que esté Sí, mal, sí, sí. pero más bien tiene sus razones de ser, porque si Claro. lo estás llevando a fuerzas que están en guerra, pues no quieres estar escuchando música complicada, necesitas algo más sencillo, pues, más para Claro. divertirte, Sí. más para disfrutar, más para entretenerte. Sí, 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 totalmente. Y bueno, como nos damos cuenta que andamos muy bocones, y hablando mucho. Andamos muy y- extensos hoy. Sí, muy extenso y vamos y venimos sobre la historia del jazz. Hay muchas caguamas guardadas todavía ahí. Todavía tenemos bastante cerveza. Rodrigo Bernal habla tanto o más que José Luis. Entonces, bueno, acá vamos a hacer el corte porque ya nos dimos cuenta que va a tener que ir en 2 partes. Entonces, digamos que esto es el jazz por No es una tesis, parte 1 y corte.